En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO para escuchar cada una de esas situaciones en las que seguramente usted está necesitando del apoyo de un abogado, una asesoría legal. Gracias a todas las personas que constantemente nos escriben a través del 310-245-8548. A partir de este momento, usted puede enviarnos sus mensajes, incluso puede grabarse un video con la pregunta que tenga para el especialista y de esa manera en el transcurso del programa vamos a estar solucionándola. Hoy un tema bien interesante y tiene que ver con el tema de los prestamistas, los famosos gota a gota, las situaciones que se presentan precisamente en esos momentos donde solicitamos un préstamo y luego ya no es posible pagarlo. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes, bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John. Nuevamente, como todas las tardes, como ya esperamos que se les vuelva costumbre a los televidentes vernos en este horario de 2 a 3 de la tarde. Hoy vamos a resolver las inquietudes que tengan nuestros televidentes sobre el tema de los préstamos, los prestamistas, los llamados gota a gota. Son los llamados gota a gota. Son los llamados gota a gota. Son préstamos ilegales. Bueno, pues eso precisamente es lo que vamos a revisar en el desarrollo de este programa y por supuesto, como siempre, con un caso puntual que va a analizar desde la vista precisamente de quien está padeciendo una situación con un prestamista de este tipo, qué es lo que puede suceder. Empecemos conociendo entonces el caso de Olmer Díaz y la situación de cómo empezó toda esta relación con su gota a gota. Yo me dedicaba, antes del accidente era domiciliario, trabajaba con mi moto y de ahí era mi sustento para apoyarme en la casa. Un banco lo demora a uno tiempo en solicitar un crédito y estas personas gota a gota le dan a uno la opción de que la plata la tiene uno inmediatamente, ¿sí? En el momento que uno la pida, si tiene un fiador, es una asequible al dinero. Y fue por urgencia, ¿sí? Por necesidad, pues, porque cuando yo trabajaba al día, pues me ganaba 60 o 70, y ahí descontaba el pagadiario. Muy bien, es una situación que se presenta generalmente, una situación donde cuenta con un salario convencional, tiene una estabilidad laboral, está necesitando algún tipo de dinero adicional y pues como él lo manifestaba, los bancos no resultan siendo a veces la mejor opción. A veces se requiere un poco más de agilidad y es cuando se ve la posibilidad de consultarles a estos gotagotas la solicitud de un préstamo con unos intereses un poco de pronto complejos que más adelante podrían traer una carga. Es lo que nos comenta hoy nuestro televidente, en este caso en Actúe en Derecho, doctora Marlene. Sí, realmente el tema de los préstamos gota a gota ha tomado cierto auge debido a las dificultades que presenta el sistema bancario. No todas las personas, aunque tengan ingresos, pueden acceder al sistema bancario. Entonces, esto ha hecho que esta modalidad pues haya surgido y haya tomado mucho auge, pero realmente no es una buena opción, no es una buena opción. Bueno, los gota a gota son así llamados los prestamistas informales, ¿no? O sea, para darle el nombre que le podríamos asignar a estas personas. Son prestamistas que no tienen ningún control. Prestamistas informales y prestamistas ilegales. ¿Estos prestamistas en algún momento son sancionados por alguien? ¿Quién los vigila? Si son denunciados, ¿qué pasa con ellos? No, en este caso estos prestamistas no tienen ningún tipo de vigilancia, son informales, son ilegales y solo podría la persona que ha sido víctima de ellos, porque realmente las personas que toman estos créditos resultan siendo víctimas de un delito que se llama usura.
Entonces, estas personas son las únicas que podrían demandar. Al ser ilegales, al ser informales, no tienen quien los vigile. No ocurre como ocurre con un banco que pues está sujeto a la superbancaria, como ocurre con una cooperativa. Ellos no tienen quien los controle. Bueno, y si es un préstamo, como para tratar de aterrizar, porque nos comentaban, existían o no todo el mundo se puede considerar gota a gota. La persona que está haciendo un préstamo a un familiar y le dice, pues yo le puedo prestar ese dinero, pero por ese préstamo yo le voy a cobrar un porcentaje. Esto dentro de lo personal no se podría pactar y estar dentro de lo legal, o sea, finalmente quien acepta es la persona que está solicitando el préstamo. Los préstamos entre personas particulares, como tú dices, un familiar que me presta y me cobra un interés, pues no tiene nada de ilegal. Son ya negocios entre particulares, son relaciones que se manejan entre particulares. El tema de los gota a gota resulta siendo ilegal por el monto que están cobrando de intereses. Sí. Ahí es donde radica la ilegalidad, porque se están acercando al delito de usura, o están inmersos en el delito de usura. Y si un familiar me dice a mí, vea, yo le voy a prestar ese dinero por un 10% y usted me tiene que pagar diario, ahí ya entonces, así sea familiar, está cometiendo el delito. ¿Cuál es la medida para saber si hay usura? Que el valor de los intereses que me están cobrando sobrepase el 50% de los intereses establecidos por la superfinanciera. Ese es el valor. Exacto. Si el crédito que me están dando sobrepasa en un 50% el valor del interés que cobra la superbancaria, o no que cobra, que ha fijado la superbancaria, por decir algo, el 24% anual. Sí. Y a mí en un préstamo de usura me están cobrando el 15, el 20% mensual. No, estamos hablando de que por el lado del banco le están cobrando un 2 algo mensual, Ajá. 2% mensual, y el prestamista ya particular está generando un 15%. Exacto, entonces ya estamos mirando, ya estamos pasando a la usura. ¿Por qué? Porque me está cobrando más del 50% del valor de los intereses fijados por la superbancaria. Ahí ya, en ese lapso, en ese rango, estamos incluidos en el delito. Muy bien, vamos entonces a seguir analizando la situación de esta persona, ya aclarando un poco de pronto cuál es el panorama con los prestamistas, cuándo es considerado usura, si entra o no entra en lo legal, si están o no vigilados, que es lo importante. Pues él continúa este proceso precisamente por la necesidad y solicita un préstamo, y así fue que se dio. He prestado alrededor de $1.100.000, pero no el día del accidente. Ese dinero yo lo había sacado es como 15, 20 días antes, o ya había llevado yo un poco de abono. O sea, ya no me faltaba sino un mes, como mes y medio, como algunas 25 cuotas yo creo que me quedaban haciendo falta. Ese dinero lo tomé fue porque mi hijo, él comenzaba semestre en las unidades tecnológicas. Él se graduó hace un año, en el 2017, él se había graduado. El muchacho presentó en el SENA, quedó pendiente, y pues la única forma era de las unidades tecnológicas, con el puntaje y con lo que él quería, pues servía para allá. Entonces, el semestre costaba $1.300.000. Y en sí un dinero que yo tenía ahorrado y el prestamista, ese gota a gota, pues, ¿qué más? Tocó eso, él de entrar en el 1 de agosto y ese dinero tenía ese dinero tenía que pagarse, o el semestre tenía que cancelarse como 15 días antes para que no subieran. Bueno, la situación siempre en estos casos no es fácil para quien presta. Pues empieza precisamente la expresión coloquial del gota a gota, es que a diario tiene que estar cancelando unos porcentajes, y eso es lo que le está pasando en este caso al televidente. Claro, esta es una modalidad perversa. Esto es una modalidad perversa porque el cobro diario
hace oneroso, muy oneroso todo tipo de préstamo que se haga. Entonces ahí es donde se va acumulando y es donde los intereses prácticamente resultan impagables. Se complica pues la situación entonces. Abogada, tenemos a esta hora de la tarde la primera inquietud para que la revisemos y miremos de qué manera podemos asesorarlos a través del 310-245-8548 y recuerde que también puede hacer sus llamadas al 648-4810. Dice, buenas tardes, si una persona... Buenas tardes, primero felicitarlos por este programa tan importante. El caso es que mi cuñado hace 4 años le prestó 3 millones a un amigo y no los quiere pagar. Coloca todas sus cosas a nombre de otra persona. Tenemos una letra firmada por este señor. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio, teniendo firmada una letra de cambio, el paso a seguir es instaurar un proceso ejecutivo. Pero resulta que si ya sabemos que el señor se ha insolventado, o sea, ha colocado sus bienes a nombre de otra persona, aunque se cobre el título de manera ejecutiva y aunque obtengamos una sentencia a favor que dice que nos deben pagar ese dinero, el problema radica en que si no hay bienes que embargar, pues esto se convierte, como decimos en el argot judicial, en un saludo a la bandera. Bueno, en este caso una letra en blanco, ya ahí hablamos de una letra en blanco. La letra en blanco tiene o no tiene fuerza, pero antes permítame, me acaban de colocar un mensaje que es el que estamos contestando para que la gente tenga el contexto. La letra en blanco, ¿cuál es el peso que tiene sobre una deuda y qué tan viable es que una persona acepte la firma de una letra en blanco? El título valor por sí mismo no tendría problema si se firma en blanco. Los pagarés se firman en blanco. Las letras no deberían firmarse en blanco, pero eso no tiene ningún problema porque al momento en que se vaya a ir a un proceso ejecutivo, tiene que llenarse, el título valor tiene que estar completamente diligenciado. El tema es si yo le entrego a alguien una letra en blanco y si tengo la suficiente confianza en esa persona para saber que la va a llenar con datos reales. Ese es el riesgo de firmar un título valor en blanco. Pero ¿por qué llenarla en blanco si ya se tiene un monto establecido y hay un pago por el que supuestamente se tendría que responder? ¿Por qué ese ejercicio de firmar en blanco? Prácticamente podría posteriormente en un ejercicio legal llegar a embargar, no sé, lo que quisiera porque la letra no tiene un valor propio. Claro, ahí te decía que opera el tema de la confianza. Si yo le firmo una letra a un amigo mío y él me pide que se la firme en blanco por X o Y circunstancia y yo tengo la plena confianza de que él no la va a llenar por más, ¿cierto? Que no va a cometer ningún fraude, pues no habría ningún problema. Pero si yo le firmo una letra en blanco a un gota a gota que así me lo exige, muy probablemente es porque él piensa en algún momento diligenciarla por las cifras que a él se le acomoden, lo que él crea que yo estoy debiendo. Muy bien, para este televidente entonces, él tiene esta letra firmada por este señor. ¿Cuál es la recomendación que le daríamos para que procediera y pudiera recoger estos 3 millones de pesos que inicialmente le prestó? Pues la recomendación es que de todas maneras inicie el proceso judicial. Si el señor no tiene bienes, él va a tener una sentencia a favor y esa sentencia dentro de algunos años, si el señor vuelve a tener bienes, le va a servir como un título para ejecutarlo. Muy bien, entonces esa es la respuesta para el televidente que a esta hora nos envía la pregunta. Tenemos otra pregunta en WhatsApp para que usted, doctora Marlene, le dé respuesta al 310-245-8548 y dice lo siguiente: si una persona se queda de un vuelo o de un transporte, lo pasan al siguiente, ¿por qué las empresas se roban este pasaje y no le reponen el anterior? No me parece justo. ¿Qué se puede hacer? Este pasaje fue comprado entre Cúcuta y Málaga. Muchas gracias. Realmente este es un tema recurrente, los contratos de transporte, porque cada tiquete es un contrato, tiene un clausulado especial, tienen inmersas unas cláusulas
que siempre favorecen a las empresas. Sin embargo, existe la Superintendencia de Transporte donde se puede poner la queja pertinente. Ya en los temas de vuelos aéreos se han subsanado muchos de estos temas. La cuestión es quejarse, presentar la queja ante la Superintendencia de Transporte. Bueno, por ahí estará la letra pequeña que aclarará en que si usted pierde su transporte o si pierde el vuelo, no es responsabilidad de la empresa. Es que cada pasaje es un contrato. Y usted nunca lee eso, el pasaje, usted nunca se toma el tiempo, usted recibe su pasaje y se monta en el bus y va en el vuelo, pero nunca termina de leer esas. Realmente nunca leemos la letra pequeña, porque si la leemos muy seguramente nos devolvemos, no nos montamos ahí. Muy bien, y vamos a darle paso en este momento a un televidente que a esta hora está conectado con nosotros a través del 648-4820. Muy buenas tardes, adelante, ¿cuál es su inquietud? Doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una hermana que sacó un préstamo en un banco, ¿sí? Ella pagó el monte de la plata y ahora le están cobrando, sobre esa plata le están cobrando otros intereses. ¿Es viable pagar eso? Es una... Pues, o sea, ¿es viable pagar lo que le están cobrando el banco que les está cobrando esa plata? No le entiendo. A ver, ella sacó un préstamo, lo pagó señor, en su totalidad y le continúan cobrando unos intereses sobre ese señor, dinero. Sobre esa plata, sí, señor, una plata sobre ese interés. Bueno, habría que revisar si los intereses los terminó de pagar. Habría que revisar el tema en concreto. No debe ser, no es la regla que después de cancelar un crédito hayan intereses que se deban pagar. No sé si de pronto haya habido alguna extensión del plazo del crédito, alguna refinanciación o reestructuración del crédito. A veces los bancos llaman a las personas y le dicen, bueno, usted está atrasado, entonces hagamos esto, y eso le genera más intereses. Habría que revisar si ese es el caso, pero de entrada no se deben pagar intereses sobre algo que ya se ha cancelado. Generalmente la liquidación, en este caso de los bancos, entregan el total, que pues obviamente nunca termina siendo el monto inicial del cual se prestó, porque tiene que sumarle los intereses correspondientes a esa deuda. Claro, hay que sumarle los intereses, y el tema de los intereses pues se aumenta en la medida en que el plazo del crédito se extienda más. Entonces hay que mirar si hubo alguna reestructuración o algo que haya ocurrido de particular con ese crédito. De entrada, si no hay ninguna circunstancia especial, no se tendrían por qué pagar estos intereses. Muy bien, vamos a revisar entonces, continuando con la historia de Holmes, ¿cuál fue el acuerdo al que llegaron precisamente con este gota a gota? ¿Cuáles fueron las condiciones del pago y cómo empezó a verse perjudicado al no poder conseguir el dinero para cancelar los intereses? Del acuerdo de las dos partes fue que mi mamá me firmaba la letra, ella me firmaba la letra como fiadora. Yo soy el responsable, o sea, yo fui el que tomé el dinero y mamá es la fiadora. Y el acuerdo fue pues, eso eran 30.000 pesos diarios que yo tenía que sacar para pagarle, y pues al estar trabajando eso no era inconveniente para mí. Simplemente que pues a raíz del accidente, hasta ahí llegaron las cuotas. Entonces hace exactamente del 3 de julio hasta la fecha que yo no le he dado no le he dado nada, y a mí no me alcanza, no tengo otro medio. O sea, mi medio de trabajo era ese, yo era domiciliario y no tengo de dónde, porque ya mi esposa ya estamos copados acá en el apartamento de los servicios. Mire, doctora, y acá ya entraba otro factor adicional, y es que aparece un fiador. Ya no es usted solamente el que está respondiendo por esa deuda, sino aparece un fiador, quien es el que va a responder por esa deuda que le hizo el préstamo a un tercero. Exactamente. Aquí ya la situación se complica porque la letra es un título valor que está absolutamente reglado en el Código de Comercio, y cuando una persona firma como fiador en una letra de cambio, lo que está diciendo es que acepta pagar esa deuda. Así de sencillo. Está diciendo, yo acepto pagar el valor de esta letra. Está diciendo, acepto pagar esta deuda. Cuando pone la firma en esa letra, está empeñando prácticamente lo que tenga sus bienes, lo que esté a nombre propio, para poder responder, en este caso, por la deuda de Holmes.
Sí, porque ocurre algo, aquí hay un fenómeno que las personas muchas veces no entienden. John toma el crédito, Marlene le sirve de fiadora, pero resulta que John no tiene bienes. Entonces, ¿a quién van a embargar? A Marlene. Y los abogados podemos escoger a quién embargar. Y obviamente vamos a embargar a quien tiene bienes. Muy bien. A esta hora de la tarde, Adriana Bermúdez se comunica con nosotros en Actúa en Derecho. Adriana, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Gracias. Mi inquietud es acerca de la letra de cambio. Me gustaría saber si las letras de cambio prescriben y cuál sería el tiempo para que prescriban. Muchas gracias, Adriana, por su inquietud. ¿Las letras de cambio prescriben o no prescriben? Sí, como todos los títulos valores tienen una prescripción. La prescripción de la letra de cambio es de 3 años contados a partir del vencimiento, no a partir de la firma. Yo tomé un crédito a 3 meses, lo tomé en mayo, junio, julio, en agosto se vence. La prescripción de la letra se cuenta a partir de agosto. Muy bien, tenemos mensaje en WhatsApp a través del 310-245-8548 y dice lo siguiente. Hola, muy buenas tardes. Háganme un favor, yo compré una casa. La dueña no me ha hecho escrituras, solo tengo carta venta a la casa. La compré hace 4 años. Yo vivo en la casa hace 4 años, pero la señora no quiere hacer escrituras. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un tema que sería genial para el programa de mañana. Pero de entrada la señora puede acudir a un proceso judicial. Cuando las personas no quieren hacer lo que tienen que hacer, cuando no quieren cumplir una obligación, se puede acudir al juez para que el juez le diga que tiene que firmar las escrituras, o por ministerio de la ley el juez ordene que se hagan las escrituras. Este es un trámite que no es muy conocido, no es muy común, pero al que la señora puede recurrir. Pero las escrituras todavía están a nombre de otra persona, ¿no? Ahí no podría decir que no hizo ninguna negociación, o la transacción de ese dinero transferido da algunas arras. Lo que le entiendo a la señora es que tiene una cartaventa. Sí. La cartaventa es lo que llamamos una promesa de compraventa. ¿Esa no prescribe? No, no prescribe, no prescribe. ¿No tiene problema que ya hayan pasado 4 años? No, no tiene problema que hayan pasado 4 años. Ella puede ir al juez y lo que el juez hace es ordenar que se haga la escritura, previo proceso, previa prueba de que todo está en orden, en fin. Pero sí existe un proceso al que ella puede acudir para que el juez ordene que esa persona firme las escrituras. Eso se llama una obligación de hacer. Muy bien, tenemos a esta hora, antes de ir a la pausa comercial, un mensaje de audio a través de WhatsApp que ustedes nos pueden enviar al 310-245-8548. Por supuesto, también lo puede hacer a través de video. Envíenos la pregunta para que aproveche la presencia de los especialistas y logre resolver esa inquietud. Esto es lo que nos dice el televidente. Buenas tardes. Mire, mi caso es que yo hace como 8 meses saqué un préstamo de 400.000 pesos, ¿sí? Un gota a gota. Me retrasé con los intereses, llevo atrasada con el pago de intereses cerca de 5 o 6 meses. La persona que me prestó el dinero me dice que ella le vendió la letra a otro señor por 1.000.000 de pesos. Entonces esa otra persona me está cobrando a mí cerca de 1.200.000 que se lo pague en 2 partes, o sea, una parte el 15, otra parte el 30, y si no que me va a pasar eso a los abogados. Entonces no sé si eso es legal. Le agradezco su asesoría. Bueno, una pregunta, doctora Marlene, supremamente interesante, pero la vamos a resolver después de la siguiente pausa comercial. Sigan enviando sus preguntas al 310-245-8548 o llámenos al 648-4820. Ya regresamos con más de Actúa en Derecho.
Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho y vamos a dar respuesta a esa inquietud que previamente tuvimos antes de ir a la pausa comercial. Doctora Marlene, hacen un préstamo inicialmente con una persona. Esta persona firma una letra, pero esta persona posteriormente vende esa letra a un tercero, o más bien a un cuarto, y es él quien ahora se encarga de hacerle un cobro y le dice, la letra vale 1.200.000 pesos, para que usted pueda, digamos que estar a paz y salvo, va a tener que pagar en 2 contados. El préstamo inicial era de 400.000 pesos. La pregunta, ¿ella qué puede hacer? ¿Y eso es legal? ¿No es legal? ¿Eso está bien visto? ¿Qué pasa con este procedimiento que se está haciendo ahí? Bueno, la letra de cambio se puede transferir. Si yo tengo una letra de cambio, yo la puedo endosar a cualquier persona y que esa persona la cobre. Esa persona, al aceptar el endoso, está legitimada para cobrarla. Por sí mismo, el trámite de la venta de la letra, entre comillas, pues porque no es exactamente una venta, sino un endoso, no tiene nada de ilegal. El tema ilegal estaría en que la persona que recibe la letra la cobre por lo que realmente sea deuda y no por otros valores, pero por sí mismo el trámite de endoso de la letra no tiene nada de ilegal. Bueno, ¿qué puede hacer esta señora? Porque es que ya el préstamo era por 400.000 inicial, se sumaron unos intereses, esta persona ahora le va a cobrar 1.200.000 pesos. ¿Ella tiene alguna instancia judicial para tratar de garantizar que no la vayan a embargar porque esta letra se la pasen posteriormente a un abogado que quiera, digamos que aprovechar esa situación? ¿O puede llegar a una negociación donde, como decían, detrás de cámaras, yo tengo 50.000 pesos para pagarla, ¿cómo hacemos para negociar? ¿Hay algo que la pueda proteger? Pues la primera instancia sería tratar de negociar con el acreedor, ofrecerle el pago, mostrarle su voluntad de pago. Si ya está en manos de un abogado, tratar de negociar con el abogado. La verdad es que si la señora no tiene bienes, muchas veces los abogados pueden pactar este tipo de negociación, pero si la señora tiene bienes, no es posible, o si tiene un salario, no es probable, digamos, que el abogado desista de la acción y admita el pago por cuotas, porque él sabe que tiene algo seguro. Si no tiene bienes, si no tiene trabajo, puede intentar conciliar con el abogado. Bueno, difícil la situación. Vamos con llamada a esta hora. El señor Henry Torres está con nosotros en Actúe en Derecho. Don Henry, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Sí, muy buenas tardes. Muy agradecidos por semejante propuesta buena que hace usted el canal Toro para toda la ciudadanía. Lo que pasa es que yo era empleado público y yo era nombrado. Y a mí me echaron de la entidad en justa causa y tenía en ese entonces un crédito con el Banco del Occidente. Pero mi enfermedad me abstuve de seguir cancelando porque a mí me diagnosticaron un tumor en la glándula de la tiroidea. Yo quisiera saber cuál es el paso a seguir sabiendo de que yo dejé esa deuda por libranza en el Banco del Occidente. ¿Cuál es el paso a seguir? Muy bien, usted ya no tiene trabajo en este momento. En este momento no tiene trabajo, ¿cierto, don Henry? Bueno, no nos escucha don Henry. La pregunta en este caso es, ¿qué hace don Henry con esa cuota pendiente o con esa deuda pendiente que tenía o que se venía descontando por libranza en el banco que mencionó, si él ya salió, en este caso, de la entidad con la que estaba trabajando? Bueno, la libranza es un tipo de crédito que se concede a empleados, básicamente, para que de manera mensual sea descontado de su salario. Al no tener salario ya, pues por sustracción de materia, ya no se puede seguir descontándola por libranza, pero la deuda sigue viva. Y él lleva 3 años sin trabajo, él no ha podido pagar. ¿Qué ha pasado en ese transcurso de esos 3 años? Que le han crecido los intereses. ¿Qué tiene que hacer él entonces en este momento con el banco? Porque si esos intereses están ahí, seguramente el banco va a querer recuperar su dinero. Los bancos tienen una instancia que es el castigo de cartera. No sabría decirle en cuánto tiempo castiga la cartera el Banco de Occidente, pero si ya está en cartera castigada, ya no están creciendo los intereses. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras la deuda está ahí y él probablemente esté reportado en las centrales de riesgo.
pero si ya el banco castigó la cartera, ya no le están cobrando intereses, ya la deuda está por el valor en el que quedó el de capital. Pero no sabría decirle porque cada banco tiene sus políticas propias para castigo de cartera. Entonces, el Banco de Occidente no tengo idea en cuánto tiempo castigue la cartera. Me dicen acá, a propósito del señor, y si él se declara en insolvencia económica, ¿podría prescindir de hacer ese pago? Él puede dejar de pagar, obviamente, si él no tiene bienes, si no tiene nada, no hay manera de obligarlo a pagar. Lo que ocurre es que esa deuda va a seguir ahí viva y muy seguramente va a estar reportado en las centrales de riesgo, pero medidas que puedan tomar contra él si no tiene bienes, pues no pueden tomar ninguna. Bueno, vamos a continuar con el caso de Holmes, precisamente en toda esta situación que hoy hemos venido tratando en Actúe en Derecho y que de pronto debería usted tener en cuenta en el momento de realizar un préstamo. La recomendación que da acá la especialista es nunca lo haga a través de un gota a gota, es mejor un banco para que no entre en este tipo de situaciones donde los intereses se puedan complicar. Revisemos qué fue lo que pasó con el acuerdo al que llegaron Holmes y su prestamista. ¿Hubo o no hubo acuerdo? ¿Cuál es la situación actual que está viviendo nuestro televidente? El accidente, eso fue a la 1:45, sí, 1:45 en la cumbre, por el lado de la carrera, por el lado de la 28, la carrera 27 de la cumbre. Pues yo iba normal y de pronto, o sea, había un camión del aseo y yo iba pasando y en ese momento que yo iba pasando salió un señor que recolectaba las bolsas del aseo, que trabaja con ese camión, pasó al otro andén y se pasó a recoger una bolsa y en ese momento pues gracias a Dios no lo atropellé, pero sí los cachos de la moto le quedaron en el uniforme y pues me desestabilicé y me caí. El médico me diagnosticó, esto fue la rotura de la tibia, del plato tibial, y me hicieron cirugía. Eso fue el 3 de julio, pues ya ahorita en este momento estoy en terapias. Bueno, en este caso, doctora Marlene, el accidente en últimas no termina siendo de preocupación para el prestamista y eso es algo de pronto que deberíamos explicarle a los televidentes, pues al prestamista, tenga o no tenga la situación para poderle pagar, a él lo que le interesa es recobrar su dinero. Realmente, pues, las circunstancias que le hayan ocurrido al deudor no son de consideración o de recibo del señor prestamista. Se supone que por humanidad debería tomarlas en cuenta, pero realmente ocurre lo mismo con los bancos. Los bancos no tienen corazón y los prestamistas tampoco. Bueno, vamos con un mensaje en línea a 310-245-8548 y dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Es para hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué pasa si tengo un préstamo en un banco y por cosas de la vida soy una persona que padezco de epilepsia, la cual tengo que estar prácticamente medicado? Pues hace un año vendí una finca porque no podía laborar, por lo cual en ningún lado me dan trabajo y el banco me embargó la casa que compré con lo de la finca y ahora me dicen que no se puede hacer nada aunque tengo la constancia médica que hace constar que padezco de esta enfermedad. Este señor ¿puede o no puede recobrar su inmueble luego de que el banco se la haya embargado? Realmente estamos en una situación similar a la que nos contaba nuestro televidente en el caso de hoy. Las circunstancias del deudor poco o nada le favorecen frente al banco. Existen algunos bancos y existen algunas políticas en las que si la persona logra tener una calificación de invalidez por enfermedad, ya sea de origen común o de origen profesional, es posible que el banco estudie el caso y realice alguna condonación de intereses. Pero si esto no está probado, si no existe una calificación, no es probable que el banco tome esta circunstancia en cuenta para hacer algún tipo de rebaja.
En este caso, el banco podría considerar la situación médica, devolverle la casa para tratar de revisar más bien otra forma de pago, si es que no la ha puesto en venta ya o en remate. Realmente los bancos no hacen eso, John. Realmente los bancos, si tienen un inmueble, proceden con lo que haya que hacer, que es rematar el bien. Es poco probable que un banco, teniendo ya un inmueble, ceda o lo devuelva. Esto es improbable. Bueno, vamos con otro mensaje que nos escriben a través del 310-245-8548 y dice lo siguiente: buenas tardes, los felicito por este excelente programa. Le presté 4 millones a un señor y puso como respaldo un vehículo y resulta que no está a nombre de él. ¿Qué debo hacer? ¿Qué solución me dan para recuperar mi dinero? Bueno, acá esta es una situación muy común cuando se empieza a hacer una negociación y no se revisa qué es lo que o a quién le está prestando y cuáles son los soportes para poder luego recuperar su dinero. Es el tema recurrente con los traspasos. Ajá. Normalmente las personas venden los vehículos y no hacen los traspasos. Entonces, aquí, la verdad, poco puede hacer este oyente. El carro no le pertenece al que le prestó, entonces sí, por ese lado no hay respaldo de absolutamente nada. No tiene ningún respaldo. Tiene que buscar el cobro por otra vía, porque no necesariamente tiene que cobrar sobre el vehículo. Puede averiguar si el señor tiene salario, si tiene honorarios, si tiene una casa, en fin, cualquier otro bien que tenga. No importa que haya puesto como prenda el vehículo o que haya puesto como respaldo el vehículo. Él puede intentar el cobro con otro bien que tenga la persona o con algunos honorarios o con algunas prestaciones que él sepa que tiene. Muy bien. El señor Rogelio Onocua está con nosotros en línea y tiene una pregunta para la doctora Marlene. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. El casito mío es el siguiente, tengo un problema con mi Colombia Móvil Tigo. Resulta que yo adquirí un equipo de móvil el 24 de diciembre del 2016. Di una cuota inicial de 201.000 y 12 cuotas de 44.700. Yo cancelé la primera cuota el 2 de febrero, pero resulta que esto me llamaron que había una cuota de manejo que tocaba cancelarle 5.000 pesos más. Entonces, el 27 de febrero yo cancelé 49.700 y así sucesivamente hasta el 11 de diciembre cancelé mis 12 cuotas. Yo tengo los soportes de las facturas pagas, les he pasado derechos de petición, requerimientos, tanto a uno, resulta que esa financiación fue por Credivalores, pero ahora me dicen que tengo una mora de 200 y pico de días y un saldo de 250.000 pesos. Y yo tengo los soportes de las 12 cuotas pagas y no me quieren solucionar el problema. Bueno, ¿qué le podemos ayudar al señor Rogelio Onocua? Ya ha cancelado su deuda con esta compañía de telefonía móvil que nos manifiesta, pagó sus 12 cuotas a pesar de una cuota de manejo que no se le explicó al principio y está al día, pero le llega una mora de 200 y pico de días que no sabe a qué corresponde. Realmente es muy frecuente este tipo de casos, sobre todo con los proveedores de telefonía móvil. Lo que yo le recomendaría al televidente es que se dirija a la Superintendencia de Servicios Públicos con la copia de los derechos de petición y con toda la documentación que tenga e instaure la queja correspondiente, porque ya es un tema que definitivamente la empresa no le va a resolver. Es una manera en que ellos dilatan los temas y no dan pronta solución, pero lo que debe hacer es dirigirse a la Superintendencia de Servicios Públicos. Le podemos dar un parte de tranquilidad de pronto al televidente porque él tiene absolutamente todos los soportes y esto posiblemente vaya a terminar de manera positiva para él. Claro, puede que se demore un poco, pero puede irse a la superintendencia y muy seguramente le van a resolver a favor el tema. Muy bien, vamos con una última pregunta antes de ir a la pausa comercial para que al regreso tengamos la respuesta. Dice lo siguiente: tengo el siguiente problema. Compré un lote en el año 2011 con una compraventa. Organizamos un pago mensual hasta cubrir la totalidad de la deuda. Resulta que en el año 2016 la señora vendió la misma propiedad a otra persona a través de un crédito hipotecario. Después de varias oportunidades me hicieron el lanzamiento de la propiedad. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ayuda, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial en Actúe en Derecho y al regreso la respuesta a esta inquietud. Ya regresamos.
Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho y con respecto a la pregunta anterior, doctora Marlene, mañana precisamente vamos a estar hablando de esta temática de la venta de predios, de qué sucede, cómo pueden manejarlo y esta pregunta es bien específica para el invitado que vamos a tener el día de mañana. Sí, esta es una pregunta que realmente debe resolver el invitado de mañana. Aquí por encimita podría tal vez ver que no se registró la compraventa y este también es un problema que ocurre porque las personas no registran los actos de venta sobre los inmuebles. Entonces, por eso las personas que han vendido pueden volver a venderlo. Pero esta es una pregunta para resolver por el especialista mañana ya con más profundidad. Así es, muy atento entonces al televidente, a la televidente que se contactó con nosotros. Mañana vamos a darle respuesta a esa inquietud para que sepa usted qué puede hacer y qué puede reclamar. Vamos a finalizar con el caso de Holmes, ya para darle una indicación, una asesoría de cómo tendría que afrontar esta situación. Holmes hizo una solicitud particular, ha tratado de contactar a su prestamista. Esto es lo que vive actualmente con la deuda que tiene pendiente. Yo fui y le dije, le expliqué, porque es un vecino acá del otro sector, sector 18, y pues el señor me dice, yo le digo, don Hernando, es el nombre del señor, don Hernando, esperen, que yo la verdad es que yo le reconozco que le debo la deuda yo le tengo ese dinero y usted me lo prestó y yo le agradezco, pero no es que no quiera pagarle, es que estoy incapacitado, no puedo, y mi mamá no le alcanza la pensión de ella no le alcanza porque ella tiene que pagar servicios, demasiadas cosas más de casa aparte. Y el señor me dice que no, que él va a pasar esa letra a un abogado. Pero el temor mío pues es, yo perjudico a mi madre porque ella es la fiadora de esto y pues ella es, mejor dicho, es como mi apoyo el apoyo de la familia de ella. Y yo no la puedo perjudicar así. Yo le digo al señor, sí, yo le pago, súmeme. La otra cuestión es que yo le digo, pues súmeme los intereses. Yo no le estoy negando la deuda ni los intereses, súmeme los intereses al tiempo que yo me recupere, yo le comienzo a pagar. Pero el señor dice que no, que eso es plata que él necesita, que él trabaja es con la plata. Aparte de eso, este señor me presta al 20. Lo que uno necesita es que le den tiempo por la incapacidad que tengo. Y todavía me faltan 2 meses de incapacidad. Entonces, a esos 2 meses, una plata de 1 millón al 20%, imagínense ustedes, eso se suma demasiado. Pero uno es responsable, lo que pasa es que no he podido. Y la única forma de trabajo mío es haciendo domicilio. Qué situación más complicada la que tiene en este momento Holmes y seguramente muchos que se identifican con el caso de este televidente que hoy lo traemos aquí en Actúe en Derecho. Abogada, como todos los días, ¿cuál es la asesoría, ese 1, 2, 3 que le podemos dar a Holmes en esta situación tan difícil que está viviendo con su prestamista? Bueno, realmente es complicada la situación porque existe un fiador, en este caso una fiadora, que tiene un bien inmueble. Entonces, si el título valor, que es la letra, está bien diligenciado, si no hay ningún problema de falsedad, el señor podría perfectamente ejecutar y embargar el bien de la señora, de la madre de Holmes. ¿Qué le recomiendo? Que trate de conciliar. Puede acercarse a un centro de conciliación y citar al señor para que lleguen a un acuerdo y el señor le permita pagar la deuda de otra manera. Sería lo único que podría hacer. Si la letra pasa a instancia judicial, si se inicia el proceso ejecutivo, que es el que procede en este caso contra Holmes y contra su fiadora, que es su señora madre, muy seguramente se va a embargar el bien. Entonces, yo le recomendaría que trate por todos los medios de llegar a una conciliación. Si no puede ser una conciliación persona a persona, que lo cite a un centro de conciliación para que pueda agotar esta instancia y pueda llegar a algún acuerdo. Hay un centro de conciliación civil y comercial que no tiene ningún costo,
que es el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. Allí prestan un servicio totalmente gratuito, porque veo que otro de los problemas que tiene Holmes es que en este momento no está devengando porque no está trabajando. Entonces, que agote esa instancia, que presente la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación al Centro de Conciliación Civil y Comercial, que es un servicio que ellos prestan. Y allí puede intentar conciliar y ahí pues ganar un poquito de tiempo mientras puede volver a laborar y pagar la deuda. Pero si deja pasar esto a la instancia judicial, ya va a ser mucho más complicado. Abogada, pues difícil el panorama de Holmes y de muchas de las personas que viven esta situación. Infortunadamente, no siempre es positivo el panorama para quien se comunica con nosotros. Y el mensaje aquí es muy puntual y es de revisar muy bien ese tipo de préstamos. En el momento de una urgencia a veces parece bastante sencillo que alguien les entregue el dinero y resulta en estas situaciones complejas. Realmente este tipo de préstamos son gota a gota, pero a quien lo toma le cuesta gota a gota de sangre. Es muy difícil pagar este tipo de préstamos y nadie está exento de que le ocurra lo que le ocurrió a Holmes, tenga un accidente. Mientras las personas están trabajando, pues pueden pagar, pero el día que tienen un problema no pueden continuar pagando. Muy bien. Abogada, Marta Navas está con nosotros en Actúe en Derecho. Cordial saludo. ¿Cuál es su inquietud? Marta, muy buenas tardes. Bueno, Marta, si nos está escuchando, quitémosle el volumen al televisor para continuar. Vamos a hacer una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: tengo 15 años de vivir en una vivienda, está en proceso de un juzgado, no soy el dueño, me arrendaron hace 15 años y pagué 5 años de arriendo. El dueño del inmueble no volvió a cobrar el arriendo y no volví a saber de él. Ahora llega el juzgado y me dice que esta casa se va a rematar. La pregunta es si ellos me dan días para desocupar el inmueble o tengo algún derecho para apelar por esa vivienda, ya que tengo 15 años de vivir en ella. Gracias, magnífico programa. Muy amable televidente, ¿y qué le podemos asesorar? El señor sí tiene acciones a realizar. Ahí tendríamos que ver dos escenarios. Uno, si cuando él fue a vivir tuvo contrato de arrendamiento. Si él tuvo un contrato de arrendamiento, el juzgado está en la obligación de respetarle su contrato de arrendamiento. Si él no tiene contrato de arrendamiento hace más de 10 años, él dice que hace 15 que vive, pero que al parecer durante 5 sí tuvo contrato. Si él no tiene contrato, si no tuvo contrato de arrendamiento por 10 años, él puede intentar un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede entrar a pelear la posesión de esa casa, porque él ha vivido ahí y no ha habido de por medio un contrato de arrendamiento. Entonces tiene dos escenarios. Si tuvo contrato de arrendamiento, el juzgado debe respetarle ese contrato, y si no, puede entrar a pelear el dominio de esa casa. Muy bien, tenemos llamada en línea. Marta Navas, su inquietud, muy buenas tardes. Marta, bueno, no logramos contacto con Marta. Abogada, vamos con una última inquietud que nos llega a través de WhatsApp, ya finalizando el programa para todos los televidentes. Dice, buenas tardes, mi caso es el siguiente, saqué una moto a crédito. La deuda la tomó una financiera, pagué 12 meses y debo 12 meses. Me atrasé 2 años porque quedé sin trabajo y en quiebra económica. Ahora me cobran 12 millones de pesos y la moto valía 7.200.000 y quedé debiendo la mitad. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Difícil situación. Realmente lo que debieron haber hecho fue haber recogido la moto. Si le hubieran recogido la moto, pues esto se hubiera evitado. Pero ya con 2 años de atraso, la deuda seguramente ha subido mucho en intereses. Habría que ver con qué entidad la tomó. Parece que es una financiera, pero no sabemos qué tipo de financiera. Porque si es una financiera legal que opera como un banco, muy seguramente procederá a castigar la cartera, pero si no, pues tiene el televidente desafortunadamente que pagar el monto que le están cobrando.
Muy bien, tenemos otra pregunta bien interesante. Nos dicen, buenas tardes, ¿una letra sin autenticar tiene o no tiene valor? Muchas gracias. Total valor, total valor. La letra es un título valor que está arreglado en el Código de Comercio y que tiene, se presume auténtica por sí misma. El hecho de llevarla a una notaría o no llevarla a la notaría no influye para nada en la autenticidad del título. Mire, otra situación, ya para finalizar. Buenas tardes, tengo una situación hace 2 años, me prestaron 200.000 pesos, mire el monto, y he estado pagando cada mes 150.000 pesos, pero ya esa cuota va en 1.400.000. No sé qué hacer, cada día me suben los intereses, tengo momentos de abonos de 300.000. Es como la misma situación de Holmes, un gota a gota. Estamos frente a un préstamo que tiene todas las características de un gota a gota y estamos frente al delito de usura. Están cobrándole más del 50% de lo que valdrían los intereses que establece la superfinanciera. Entonces, la opción que le queda al señor es hacer la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de usura. Muy bien, a ustedes gracias por su atención. Mañana los esperamos nuevamente en Actúe en Derecho. Pasen una feliz tarde y continúen con toda la programación del Canal Tro.